para tener un poquito en cuenta de los datos que nos presenta el informe, dice que cuentan con seguridad estos señores, más de 30 asesores, y cada uno recibe un sueldo mensual de 15.600 soles, muy similar al de un congresista. Pero para los que no sabemos, quizás, doctor, ¿qué es el Parlamento andino? ¿De qué se encargan estos señores? Claro, vamos a ver ahí básicamente en el tema de representación que ellos van a tener a nivel de lo que finalmente viene a ser el Congreso, ¿no? Recordemos que a nivel nacional existen naturalmente varios departamentos, ¿ya? Entonces lo que en las labores de representación finalmente se hace un cuadro expositivo de todo lo que se entiende se ha venido desarrollando durante todo este tiempo, ¿no? Entonces ellos naturalmente son los encargados para poder dar la información correspondiente del avance y también escuchar de la población finalmente algunos pedidos que su propia región y que sus propios departamentos puedan tener. Ahora, lo que sí hay algo que hay que establecer el monto de $200,000 en cuestiones de viaje, que naturalmente se va a entender también que son labores de representación, ¿no? Entonces, estas labores de representación que son cuestiones expositivas, que de una u otra manera tienen pues, digamos, reconocimiento en el marco constitucional, pero realmente habría que ver que gastar esta cantidad de dinero realmente justifica, ¿no? El trabajo, la labor finalmente que se está desarrollando, sobre todo teniendo en cuenta la crisis social que nosotros tenemos. Entonces es algo bastante preocupante, ¿no? Ahora también la cantidad de personas que finalmente van, ¿no? Y los restaurantes finalmente a lo que recurren. Entonces ya podemos ver ahí, por ejemplo, quienes finalmente son los parlamentarios andinos el año 2021 al año 2026, ¿no? Entonces habría finalmente que hacer una sustentación de ahí, de estos gastos. El más conocido allí, que pone imágenes, producción, Luis Galarreta Velarde, ¿no? Que fue congresista también en el 2016, si mal no recuerdo. Pero lo que se critica acá es el monto que se han gastado, porque dice más de $205,000 en hospedajes, restaurantes de lujo. Pero más allá de criticar para qué se desembolsa este tipo de recursos públicos, es qué es lo que obtenemos a raíz de estos señores. ¿Cómo es que el Perú se ve beneficiado con estos personajes dentro de su representación? Claro, finalmente en cualquier labor de representación, ya sea del Congreso o en este caso como parte de lo que viene a ser el Parlamento andino que puede viajar, finalmente va llevando lo que se va trabajando a nivel digamos, de nuestro Perú. De igual forma, si es que a través de estas labores de representación se van a tocar ciertos temas relacionados por ahí a cuestiones de inseguridad, por ejemplo, ciudadana o algunos otros problemas, entonces finalmente son una especie de voceros quienes van a trasladar la información. Recordemos que siempre tienen que haber labores de representación, funciones de representación. Ahora habría que ver finalmente, hay una problemática un poco jurídica. Miren, ¿qué es finalmente en un ámbito jurídico que podrían, digamos, acarrear una responsabilidad? Porque estamos hablando de una suma bastante considerable, ¿no? $200,000. Dólares, ni siquiera soles. No son soles, son dólares. Entonces habría que ver qué posible delito o ante qué posible delito nosotros nos podemos enfrentar. Existe una figura en el ámbito jurídico que se llama el peculado. El peculado, que es conocido como el hurto al Estado, el robo al Estado, ¿no? Técnicamente, digamos, un árbol jurídico se llama así, robo al Estado. Entonces, naturalmente, si es que son $200,000 que deberían ser justificados, debería haber una... ¿No debería entrar ahí, doctor, disculpe, la Contraloría a hacer un tipo de fiscalización? Ahí ingresa otro problema, que ya en su momento, digamos, ya hay un pronunciamiento jurisprudencial, porque señala que, por ejemplo, en temas de gastos, porque estos son gastos de representación. Claro, son dinero de todos los peruanos. Estos gastos de representación no van a configurarse peculado, dice. Y ahí es bastante discutido, ¿no? Porque y lo sustentan, ¿por qué? Y la sustentación básicamente es porque ingresa a la esfera de dominio privado, porque todos estos gastos en restaurantes, en hospedajes, que pueden ser sumas altísimas, ingresan
para el recaudo personal, dicen, ¿no? Entonces, por eso no serían considerados como delitos de peculado. Pero eso es bastante discutido, porque el problema va a ser entonces, tal vez más adelante no sean $200,000, van a ser 800,000 o $900,000, como claro, no van a ser más que una responsabilidad posiblemente administrativa si no lo sustentan, pero dicen que no será un delito como podría ser peculado. Eso es bastante preocupante en realidad. Ahora, yo realmente le pregunto a las personas que están conectándose o que vean después este video, esta transmisión, si realmente sabían o tenían el conocimiento de que existe un parlamento andino que representa obviamente a las regiones andinas de nuestro país como diferentes países, porque esto es como que un consenso de diferentes países que sacan a sus representantes y es como un congreso regional, es un congreso regional. Entonces, más allá del dinero que se gasta, ¿cuáles son los beneficios que nosotros obtenemos como peruanos? Allí quisiera citar lo que ha puesto producción dentro de un momento, hace un momento, el tema del título en el que está el reportaje, porque Latina lo pone como el inútil Parlamento Andino. Eso quiere decir, ya y se ha escuchado, he visto el reportaje donde se menciona de que tal vez, o otros informes también mencionan de que tal vez el único logro que ha tenido este Parlamento Andino es denominar al chancho al palo como patrimonio cultural, algo así. Entonces, claro, no hay ningún beneficio. Y hay otro tema más que dentro precisamente de lo que estamos hablando respecto al Parlamento Andino, estamos hablando de acuerdo a la información que tenemos acá, que cada una de las personas que trabajan en oficinas, que se encuentran ubicadas en el centro de Lima, estarían contando con más de 30 asesores. Más de 30 asesores. Ahora, y con un sueldo, no, que cada uno, de acuerdo a la información que tenemos, recibe un total de 15,600 soles. Pero 30 Sí, asesores. o sea, ahora ahí habría que ver si es justificante tener 30 asesores, ¿no? O sea, vemos temas de problemática social, etcétera, inseguridades. En el caso, por ejemplo, que hace un momento lo mencionan, ¿no? Temas de representación para que nuestra gastronomía pueda ser vista a nivel mundial y reconocida, pero tener 30 asesores para desarrollar esa labor, me parece que suficiente con 2 o 3 debería ser, ¿no? A mí me parece interesante que tendría que justificar. Yo creo que tendría que haber una justificación de qué es lo que hacen finalmente los 30 asesores, ¿no? Porque finalmente es dinero, pues, del pueblo, del Estado. Entonces, si no hay una justificación, sí habrían que rendir cuentas ahí. ¿Podría haber Claro. tal vez sobrecostos también en estos gastos? Es que ahí vamos a ver si yo voy teniendo personal inadecuado o más que inadecuado, ¿no? Personal que va en aumento. O sea, digamos, para ese tipo de labores suficientes son 5. O sea, tendrán que justificar por qué tienen 30. ¿No? ¿Por qué tienen 30? ¿Qué se debe? ¿Qué labor? Ahí se podría ingresar una labor de fiscalización. O sea, el Ministerio Claro. Público puede iniciar quizás algún tipo de iniciativa, investigación preliminar. Es posible, sí, por supuesto que sí, ¿no? Para evidenciar básicamente la cantidad de asesores que se está teniendo, ¿no? Y yo creo que dentro del mismo Congreso existe pues una comisión también. Entonces son lo que finalmente tendrán que ver esta situación antes que incluso se pase a esfera del Ministerio Público, ¿no? Que está fundamentalmente en que sustenten la cantidad de asesores que tienen. Una de las propuestas interesantes quizás de estos legislativos, del Congreso de la República como tal, es de que tal vez podría delimitar los gastos que se hacen en estas semanas aparentemente de representación que tienen también los Claro. parlamentarios andinos. Ajá. Porque ya hospedarse, creo yo, dentro de un hospedaje 5 estrellas, ¿realmente es necesario para cada uno? Ahí ingresa el punto, ¿no? O sea, ¿qué tanto somos conscientes? Porque si finalmente estamos realizando una labor de representación, vamos en representación del Perú. Correcto. Entonces, no es pues para nosotros de extrañarnos que estamos viviendo en una situación bastante crítica, económica, de inseguridad y demás. Entonces creo que quienes se llaman los padres de la patria, en quienes forman parte de estas comisiones de representación, creo que por un tema, digamos, de criterio, no tendrían por qué buscar las sumas altísimas también, ¿no? Tendría que ser más considerable para que ese dinero finalmente pueda ser utilizado para otras finalidades en pro y beneficio naturalmente de la población. Pero siendo conscientes, doctor, ya como ciudadanos, más allá del papel de abogado que usted maneja,
¿Ha escuchado realmente algún reto, algún objetivo cumplido por parte de los miembros del Parlamento andino? ¿Usted? Ahí ingresa, ¿no? Ahí ingresa es algo bastante Por lo menos de mi interesante, persona, ¿no? nunca he escuchado nada beneficioso. Bueno, más que beneficioso, es más, creo que tampoco existe una labor como para poder informar a la población que es un parlamento andino. De hecho, sería interesante precisamente cuando al inicio del programa yo les lanzo a quienes nos están viendo, si ustedes realmente saben qué es un parlamento andino, qué labor o función realiza el parlamento andino. Entonces ahí hay que ver, porque la población finalmente debería saber qué es un parlamento andino, cuál es la función y, como lo mencionaba, ¿no? Cuáles son los aportes y logros que se está desarrollando en beneficio de nuestro Perú, porque finalmente no va a ser solamente un tema de representación. Imagínense, yo parte del parlamento andino tenga que viajar y con todo eso el coste económico es realmente inaudito, ¿no? De alguna y otra manera las también. autoridades ya Claro. deberían empezar a tomar tal vez una pequeña iniciativa, ¿no? De investigar, de fiscalizar sobre todo cómo es que se usan estos recursos públicos, estos recursos estatales, para ver si realmente hay algún tipo de sobrecosto, que es lo que Claro. más ha evidenciado. Y el único logro que han tenido esos señores por el momento Eso es el tema de, creo yo, decepcionar a todas las personas, porque con este reportaje emitido por Punto Final, lo único que se evidencia es este exabrupto gasto de recursos públicos, ¿no? Sería bueno también que los miembros del Parlamento andino, ante esta situación de esta naturaleza que es de interés de la población, salgan finalmente a dar su descargo. Correcto. Salgan a dar su descargo, digan, bueno, yo he realizado esta labor de representación y estos son lo que hemos sustentado, de esto hemos hablado, y que finalmente, como lo decía hace un momento, ¿no? Existe un tema de gasto por representación. Ahora, habría que determinar también cuánto es finalmente el gasto máximo que se suele dar, o es que no existe dentro de lo que viene a ser el Congreso un parámetro para establecer, y uno podría poner más incluso de $200,000, ¿no? Eso también sería interesante tener que ver. Nos importaría muchísimo saber qué es lo que opinan ustedes, los espectadores que están presentes en la edición del día de hoy, sobre esta noticia del Parlamento andino y este uso tal vez excesivo de recursos públicos.